Hola mi gente, bienvenidos a este su canal, Un Grito en la Oscuridad. El día de hoy les relataré un suceso paranormal, el cual le sucedió a una compañera del trabajo. Ella me permitió que se los narrara en este su canal, Un Grito en la Oscuridad. Resulta que hace meses atrás nos tocó pasar por el poblado de San Pedro Texistán, en el cual a eso de las más o menos 3:30, 3:30, 3:40 de la tarde, había ocurrido un accidente. La persona que se accidentó ya había pasado a mejor vida. Después de este accidente, mi compañera empezó a pasar por situaciones algo raras. Resulta que un día, uno de los tantos días que pasamos por ese poblado en la mañana, todas las mañanas pasamos por ahí como eso de las 6:30, 7 de la mañana. Y ella venía en la parte de cabina, en la camioneta. Al pasar por el lugar ya antes mencionado, en donde sucedió este accidente, me platica mi compañera que empezó a experimentar como algo muy raro, porque al pasar por ahí sintió como si unas manos muy heladas le agarraran los pies, cosa que a ella se le hizo bastante rara, ¿no? Pasando por la carretera y viniendo ella en la camioneta, venían solamente ella y su hijo, el cual es el conductor de la camioneta. Ella empezó a experimentar esa sensación de dolor, tristeza, confusión, pero la confusión más grande fue esa. ¿Cómo podía ser posible el sentir esas manos heladas agarrando sus tobillos? Y que al mismo tiempo experimentar esa sensación de miedo, confusión, el querer estar cerca de sus familiares, de su otro hijo, su esposo, su papá. Ella no entendía nada, no sabía qué era lo que estaba pasando. Y después de pasar por ese sitio, ella seguía sintiendo esas manos heladas agarrando sus pies. Ella volteó, miró a su hijo, pero no dijo nada. Le dio miedo que su hijo, al saber lo que ella estaba experimentando, también se asustara y que pudiéramos tener un accidente, porque nosotros veníamos en la parte de atrás, otras 5 compañeras y yo. Entonces ella se quedó callada, solo miró hacia el camino y empezó a pensar en llamar a su otro hijo, a su esposo, los cuales se habían quedado en otro de los ranchos que tiene nuestro patrón. Pero ella no entendía por qué ella tenía esas ganas de llamar a su familia, por qué se sentía con esa tristeza tan enorme, con esa angustia y con esa sensación que jamás se había experimentado antes. A lo cual ella pues no sabía cómo reaccionar. Lo único que pensó fue en llamar a alguien. Cuando llegamos al rancho, ella le dijo su sentir a otras compañeras con las que se lleva muy bien. Les platicó que quería abrazar a alguien muy fuerte. La abrazaron y ella empezó a llorar mucho, con mucho sentimiento. Y ella no entendía por qué estaba llorando. No entendía qué era lo que pasaba en su interior. A su hijo no le comentó nada.
hasta que ya habíamos llegado a nuestro lugar de trabajo. Y le dijo que pues no le quiso decir antes porque quizás se asustaría y que no sabía qué era lo que podía pasar si esto sucedía. Ella abrazó muy fuerte a la compañera que se acercó a preguntarle qué era lo que le sucedía porque la miró rara, porque siempre llega cantando, bailando, llega con su cara de felicidad y ese día fue diferente. Fue diferente, ella se sentía angustiada y después de eso empezó a llamar a su familia por teléfono para saber cómo estaban. Pensaba que a lo mejor se trataba de algún presentimiento y que por eso ella había experimentado esa sensación. Pero su hijo le preguntó, ¿pero por qué quieres saber cómo está mi hermano? Lo acabamos de dejar hace ratito. ¿Sabes que está bien? Y ella le contestó, no sé, pero siento que debo hablarles. No sé por qué, pero quiero saber cómo están. Y le habló a su hijo y él le dijo que estaba muy bien, que todo estaba bien, que ella estaba trabajando. Le habló a su papá, también su papá se encontraba bien. Su esposo, al igual que su hijo y su papá, se encontraban bien. Entonces, ella no entendía, no podía entender por qué ella seguía sintiendo esa sensación de que quizá no se había despedido de alguien, pero ¿por qué? Esa tristeza inexplicable era demasiada. Demasiada, entonces todo ese día anduvo pensativa. Se acercó con nosotros a contarnos lo sucedido, pero esto fue días después, a lo cual yo le contesté que quizás eso que sintió había sido el espíritu de esta persona accidentada, que quizás al agarrarla de los pies, él trató de hacerle saber cómo se sintió en los últimos momentos, que estaba aún, aún con vida. Y, y que quizás sentía esa angustia, ese querer saber de su familia, porque quizás él, al estar en sus últimos momentos, experimentó esa sensación de querer estar con su familia, el poderse despedir de su familia. Quizás eso fue lo que provocó esa sensación, el que esta persona, al estar solo ahí, no pudo llamar a su familia, no se pudo despedir y quiso hacerle saber a ella que necesitaba despedirse, necesitaba que su alma encontrara esa paz, quizás trascender, porque en el último momento, cuando alguien se va tan trágicamente, no saben que ya no están aquí y siguen atados a ese lugar en donde ellos perdieron la vida. Después de esa plática con nosotros, ella se acercó a una persona especializada en todas estas situaciones, la cual le comentó lo mismo que yo ya le había comentado, que todo eso que sintió fue lo que le transmitió el espíritu, lo que él sintió en sus últimas horas de vida. Y también que quizás necesitaba trascender, porque él aún seguía atado a este mundo, estaba entre este mundo y el otro mundo.
Después de lo sucedido, ella aún dice que cuando pasa por ese lugar, se acuerda de aquel hecho sucedido, del accidente, de lo que le sucedió a ella, de la experiencia que tuvo con este ser. Y también dice que algunas ocasiones, cuando pasa por ahí, ha venido dormida. Y justamente en ese lugar despierta. Despierta y no sabe por qué. Entonces nosotros le dijimos que quizás esa persona, como aún no han colocado una cruz en su lugar donde él perdió la vida, que quizás quiere que ella lo ayude, a trascender, a poder descansar. Y quizás está pidiendo que ella vaya y coloque una cruz ahí donde él dejó de existir. Quizás necesita que le rece. Y ella dice que buscará un sacerdote para que le ayude y le explique lo que ella puede o debe hacer para que esta persona pueda descansar y que ella ya no experimente esas sensaciones. Espero les haya gustado este relato. Los que ya están suscritos, muchas gracias por entrar a mi canal, dejar su like y suscribirse. Recuerden, pueden suscribirse, es totalmente gratis. Y a nosotros, los nuevos creadores de contenido, nos ayuda demasiado. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Y gracias por el apoyo. Suscríbanse, denle like y espera un nuevo relato en su canal, Un grito en la oscuridad. Hasta la próxima.